parece lo más adecuado. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno que nos podamos volver a juntar, a seguir aprendiendo juntos. Hoy la charla va a estar a cargo del doctor Gruz, quien es hepatólogo, médico de staff del Hospital Británico, una persona muy reconocida dentro del ambiente, hace investigación, y hoy la charla que vamos a estar escuchando es sobre hepatocarcinoma, epidemiología, screening y diagnóstico y estadificación. Así que estén atentos porque es algo que nosotros los hepatólogos tenemos que manejar más que bien y estar siempre atentos al diagnóstico. Así que bueno, es una clase grabada y después el doctor se va a conectar a las 18:30 para las preguntas que tengamos para hacerles. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Gruz. Quería agradecer a las autoridades del curso por la invitación para dar esta charla, en la cual voy a hablar sobre epidemiología, screening, diagnóstico y estadificación del hepatocarcinoma. Estos son mis conflictos de interés con distintas empresas farmacéuticas. Y el mismo título de la charla es el que da la agenda que vamos a ver en las próximas diapositivas. Vamos a comenzar con la epidemiología. Sabemos que el hepatocarcinoma es uno de los principales tumores hepáticos, representa el 90% de los tumores hepáticos primarios, es la quinta causa de mortalidad vinculada al cáncer, y si analizamos la incidencia y la mortalidad tanto en hombres como en mujeres, vemos que las líneas son prácticamente paralelas, por lo tanto se lo considera un problema de salud mundial. La incidencia de hepatocarcinoma varía geográficamente en relación con la enfermedad hepática de base, y esta puede estar relacionada a virus, alcohol, obesidad, diabetes y esteatosis. En los últimos años estamos viendo un cambio en el escenario global del hepatocarcinoma. Gracias a la implementación de la vacunación para hepatitis B y a los antivirales de acción directa, ya no estamos viendo un origen infeccioso de la enfermedad hepática de base. En paralelo está aumentando el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, con lo cual la epidemiología del hepatocarcinoma está cambiando de un background infeccioso, que era el que estábamos habituados, a uno metabólico. Este estudio es del año 2014, pero se comentó en el Congreso Europeo de este año, y analiza las etiologías subyacentes de la enfermedad hepática de base de los pacientes con hepatocarcinoma que eran derivados a un centro de trasplante en Estados Unidos. En barras naranjitas vemos el hígado graso, ¿sí?, como enfermedad hepática subyacente. En el año 2000 no se habían registrado casos de hígado graso como enfermedad hepática de base, y conforme pasa el tiempo, las barras naranjas empiezan a aumentar, ¿sí?, hasta convertirse en el año 2010 en una de las principales causas de enfermedad hepática de base en pacientes con hepatocarcinoma. ¿Cómo es la situación en Latinoamérica? Latinoamérica es un área absolutamente heterogénea, casi 640 millones de habitantes distribuidos en 20 países. En la región tenemos una gran disparidad socioeconómica, países donde predominan áreas urbanas, países donde predominan las áreas rurales. Los sistemas de salud son absolutamente heterogéneos, simplemente en nuestro país conviven 3 sistemas de salud diferentes. Y esto lo único que garantiza es un acceso desigual a la salud. La región se caracteriza por tener pobres políticas de prevención primaria, screening desigual a los pacientes en riesgo, fallas en el diagnóstico temprano y un acceso irregular al tratamiento adecuado. Decíamos que la epidemiología del hepatocarcinoma a nivel global, a nivel mundial, estaba cambiando del background infeccioso a uno metabólico. Ahora, ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Esto también se comprueba en la región? Sabemos que tenemos una de las cifras más altas de hígado graso en Latinoamérica. Y esto está acompañado absolutamente de la epidemia de sobrepeso y obesidad que vemos en la región. Prácticamente un 60% de las personas en Latinoamérica tienen sobrepeso u obesidad, y entre un 4 al 15% de las personas presentan diabetes. ¿Argentina escapa a esta tendencia? Lógicamente que no.
Esto queda claro en este estudio sobre 14 hospitales regionales de Argentina, donde se analiza nuevamente la etiología subyacente de la enfermedad hepática de base. Si vemos entre el año 2009 y 2015 los casos de hepatitis B y de alcohol, a lo largo del tiempo son prácticamente iguales. Ahora, cuando analizamos la cantidad, el porcentaje de pacientes con NASH, esto más o menos se multiplica en 6 veces en este periodo de tiempo. En este estudio, además, hicieron una cosa bastante inteligente, que fue analizar a los pacientes catalogados como con cirrosis criptogénica, y a los que tenían diabetes los consideraron como potenciales pacientes con hígado graso. ¿Sí? Cirrosis criptogénica más diabetes, la mayor parte son pacientes con hígado graso. Y cuando vieron esta población en particular, también vieron que el hepatocarcinoma había incrementado en esta población más o menos en 6 veces respecto de años previos. ¿Qué sabemos entonces de hígado graso y hepatocarcinoma? Sabemos que el hígado graso está acompañado de 2 factores de riesgo importantes, que son la obesidad y la diabetes, y ambas entidades generan un ambiente proinflamatorio. Esto estimula determinadas citoquinas que lleva a desregulaciones genéticas, y por diferentes vías se activan mecanismos vinculados a la hepatocarcinogénesis. Se sabe que los pacientes con hígado graso entonces presentan un riesgo aumentado de hepatocarcinoma. Se calcula aproximadamente que la incidencia de hepatocarcinoma en pacientes con hígado graso es de un poquito más del 4%. En esta tabla se condensan varios artículos de distintas partes del mundo con diferentes diseños que evalúan el porcentaje de hepatocarcinoma vinculado a hígado graso. Como ven, la N de los estudios es bastante variable, pero más o menos oscila entre un 4 a 22%. Ahora, lo que cabría preguntarse es, vemos muchísimos pacientes nosotros que tienen hígado graso, ¿sí? La mayor parte de las consultas en el consultorio de patología son por hígado graso. ¿Todos los pacientes que tenemos enfrente con hígado graso tienen el mismo riesgo de desarrollar hepatocarcinoma? Lo que hoy sabemos es que el riesgo de hepatocarcinoma en hígado graso va a depender de varios factores, además de la severidad de la enfermedad hepática subyacente. Este estudio retrospectivo de más de 6.500 pacientes, en los cuales el hígado graso se diagnosticó en forma ecográfica, lo que mostró fue lo siguiente. La incidencia anual de hepatocarcinoma en hígado graso fue del 0.04%, y la incidencia acumulada a 12 años fue del 0.5%. Ahora bien, cuando el paciente era diabético, a 12 años la incidencia acumulada pasaba del 0.5% a más de un 3%. Entonces ya vemos acá una población diferente, ¿sí? Y una cosa es tener hígado graso sin diabetes y otra cosa es tener hígado graso con diabetes, y son poblaciones distintas con un riesgo diferente. Sabemos además que los pacientes que tienen NASH tienen más riesgo que aquellos que tienen esteatosis simple o NAFLD. Los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad tienen un riesgo relativo de hepatocarcinoma entre 1.2 a 1.9 respectivamente. Conforme avanza la edad, el riesgo de hepatocarcinoma es mayor. Contrariamente a otras etiologías de enfermedad hepática, pareciera ser que el género femenino en hígado graso tiene un riesgo mayor que el género masculino. Mencionábamos recién la diabetes como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de hepatocarcinoma, y tenemos que saber que la diabetes a su vez genera una retroalimentación positiva, aumentando el riesgo en algunas de estas poblaciones, particularmente el paciente con NASH. No es lo mismo un NASH sin diabetes que un NASH con diabetes. Lógicamente la mayor parte de los pacientes con NASH tienen diabetes, y esto es un factor de riesgo adicional bastante importante. El hepatocarcinoma vinculado a hígado graso, sea NAFLD o NASH, tiene un fenotipo diferente que el hepatocarcinoma vinculado a otras etiologías. Sin embargo, no se ve una sobrevida a 5 años diferente respecto al hepatocarcinoma vinculado a otras etiologías diferentes a hígado graso. Así que, si bien hay factores de riesgo distintos y pareciera haber un fenotipo diferente, esto no afectaría la mortalidad de los pacientes. Vamos a ver ahora el screening. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre screening en cáncer? El screening en cáncer tiene sentido si el tumor es frecuente, si está asociado a una alta mortalidad,
si tiene un tratamiento eficaz para reducir esta mortalidad, si los procedimientos que se van a hacer para el screening son aceptables, inocuos y poco costosos, y si los métodos son aplicables aún en países con poca infraestructura. Entonces, si analizamos el carcinoma, vemos que tiene sentido realizar screening de esta enfermedad, ya que cumple con todos los puntos que sugiere la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que solemos hacer para el screening? ¿Cuál es la población que solemos evaluar? Lógicamente a todos los pacientes cirróticos de cualquier etiología, a los hombres de origen asiáticos mayores de 40 años con hepatitis B crónica, mujeres mayores de 50 años asiáticas con hepatitis B crónica, africanos con hepatitis B crónica, cualquier paciente con hepatitis B crónica y antecedentes familiares de hepatocarcinoma independientemente de la edad. Lo hacemos cada 6 meses y a los pacientes los miramos con ecografía, con o sin alfa-fetoproteína, según las guías que uno lea. En lo personal yo no pido alfa-fetoproteína, sobre todo si el origen de la cirrosis es viral, ¿sí? Sí la pido cuando ya detecto un nódulo para el seguimiento de ese nódulo, pero no en el screening en la población que acabo de mencionar. Ahora bien, ¿cuál es el grado de evidencia que sustenta esto que acabo de decir? En el 2004 se publica este trabajo hecho en China en pacientes con hepatitis B crónica, a los cuales se los dividió en población que fue screening y población control. En aquellos pacientes que iban al grupo de screening se encontraron tumores en estadios más tempranos que en el grupo control. Los pacientes del grupo screening tuvieron más acceso a tratamientos curativos que los pacientes del grupo control y lógicamente la sobrevida en el grupo screening fue significativamente mayor a 5 años que en el grupo control. Ahora bien, esto está hecho en pacientes con hepatitis B crónica, en un gran número de pacientes, pero con hepatitis B crónica. ¿Existe el mismo grado de evidencia en pacientes con cirrosis? Y yo antes comentaba que hay un cambio de la epidemiología. Lo que siempre hicimos, ¿sigue siendo válido ahora? En un paciente con NASH y esteatosis, la sensibilidad de la ecografía cae. Cabe preguntarnos si sigue siendo un método a utilizar en esta población o si no nos permitiría detectar tumores en forma temprana, que es lo que busca el screening. En el año 2018 se publica este trabajo que tiene un título bastante provocativo, que se hizo en el Hospital de Veteranos, ¿sí? Se dividió a los pacientes, se los estudió en casos y controles, ¿sí? Eran 240 pacientes, prácticamente 238. Los casos eran pacientes con cirrosis que murieron de hepatocarcinoma y habían sido seguidos por lo menos 4 años antes del diagnóstico de hepatocarcinoma en el sistema del Hospital de Veteranos, y los controles eran pacientes con cirrosis que no murieron de hepatocarcinoma, también seguidos por lo menos 4 años antes en el mismo sistema de hospitales de veteranos. El estudio mostró que se lo siguió con ecografía y alfa-fetoproteína a ambos grupos y no hubo diferencias en la mortalidad por hepatocarcinoma a 1, 2 y 3, 4 años entre casos y controles ajustados por edad, sexo, etiología de la cirrosis, presencia no de respuesta biológica sostenida, Child y MED. Recientemente este año se publica este otro trabajo, que es un metaanálisis de 59 artículos en más de 145.000 pacientes, que muestra lo contrario, que el screening permitió encontrar tumores en forma más temprana, que los pacientes accedieron a un tratamiento curativo y hubo una mejoría en la sobrevida. Los pacientes fueron screenados con ecografía y alfa-fetoproteína en su mayoría, algunos no se les hizo alfa-feto, y 2 de 3 de los hepatocarcinomas detectados fueron detectados en estadios tempranos, ¿sí? Lo cual es bueno. Sin embargo, menos de un 60% de estos pacientes que se los detectó tempranamente accedieron a un tratamiento curativo, y lo que mostró es que hubo una mejoría en la sobrevida en estos pacientes que fueron todos escriniados. Por lo tanto, la recomendación de escrinear a la población target que comentaba antes, cada 6 meses con ecografía, con o sin alfa-fetoproteína, sigue siendo una recomendación válida. Ahora, la pregunta que está surgiendo y que se está viendo en muchos de los trabajos que hablan sobre el tema es por cuánto tiempo hay que escrinear a la población.
screening, ¿para quiénes y por cuánto tiempo? Es la pregunta que está empezando a surgir. Se sabe que aquellos pacientes con hepatitis C que alcanzan respuesta biológica sostenida, la incidencia de hepatocarcinoma es significativamente menor que en aquellos pacientes con hepatitis C que no alcanzaron la respuesta biológica sostenida. A su vez se sabe que la respuesta biológica sostenida tiene un impacto positivo en varios puntos de las complicaciones de los pacientes, entre ellos el hepatocarcinoma. Entonces, el riesgo después de la RBS en pacientes con hepatitis C y fibrosis avanzada no es igual en toda la población. Entonces, ¿a quién hay que escrinear y por cuánto tiempo? Sabemos que no es lo mismo tener cirrosis que no tenerla y tener RBS que no tenerla. Entonces son poblaciones completamente diferentes en cuanto a su probabilidad de sobrevida libre de hepatocarcinoma, por lo tanto uno debería ver si existen subgrupos de pacientes en los cuales conviene screenear y subgrupos en los pacientes en los cuales el screening no tendría sentido. Las preguntas son: ¿el riesgo de hepatocarcinoma en hepatopatía crónica avanzada compensada es homogéneo? ¿El screening de por vida es costo efectivo? Sabemos que después de la RBS hay regresión del daño y menor riesgo de hepatocarcinoma. Sin embargo, lo que no sabemos, la pregunta que podemos hacernos es: ¿cuál es el punto de no retorno? ¿Cuándo es que el paciente ya, por más que haya alcanzado la RBS, va a tener riesgo de hepatocarcinoma, y si no llegó a ese punto no lo va a tener o va a tener un riesgo significativamente menor? Se sabe que la RBS está asociada a regresión de la fibrosis, a repoblación hepatocitaria y al remodelado de la microvasculatura. Y se cree que el remodelado de la microvasculatura hepática es este punto de no retorno que comentaba antes. Sin embargo, todos estos ítems marcados ahí en el cuadradito rosa son puntos histológicos, los cuales difícilmente hoy en día tengamos acceso, porque no los estudiamos con biopsia, sino que les hacemos fibroscana a los pacientes. Entonces no contamos con este dato para decidir si vamos a seguir estudiando a los pacientes o no. El riesgo de hepatocarcinoma sabemos que puede persistir pese a la RBS por factores hepáticos y extrahepáticos. Dentro de los factores hepáticos está la isquemia, el estrés oxidativo y la microinflamación. Y dentro de los factores extrahepáticos, diabetes, alcohol y edad avanzada. Y de todos estos factores, diabetes y edad avanzada son los principales factores de riesgo pese a que el paciente alcance la RBS. Entonces empezamos a vislumbrar poblaciones diferentes. Entonces, como no todas las poblaciones son lo mismo, las preguntas que surgen, las dudas que surgen es: el screening indefinido en pacientes con aparente bajo riesgo versus suspender el screening en pacientes con aparente alto riesgo, ¿sí? ¿En qué nos vamos a basar para decidir esto? ¿Sí? En estas variables que yo comentaba antes, vamos a seguir con el screening indefinido para todos los pacientes. Son puntos que se están empezando a discutir. En los estudios de costo-efectividad, que se analizan distintas variables, se ve que va a ser costo efectivo el screening de hepatocarcinoma dependiendo cuál sea la incidencia en mi población de esta enfermedad. Se sabe que en F4 es costo efectivo sin dudas, y se supone que con una incidencia de por lo menos 1.3% al año en la población es sin dudas costo efectivo en la población con cirrosis. Últimamente se está hablando también de lo que es la medicina de precisión y cuál sería su rol en el screening de hepatocarcinoma, ¿sí? Sabemos que hay marcas genéticas, hay proteínas, hay características distintivas del hepatocarcinoma y quizás podemos basarnos en ellas para diagnosticar más tempranamente al hepatocarcinoma. A la izquierda vemos métodos no invasivos vinculados más bien a factores genéticos. Y a la derecha lo que puse fue algo que se empezó a hablar hace un tiempo, que es el score de Gallup, ¿sí? Que está basado en este trabajo que dividió a la población en tres grupos: controles sanos, pacientes con cirrosis sin hepatocarcinoma y pacientes con cirrosis con hepatocarcinoma. Las variables que se analizaron fueron género, edad, la variante L3 de la alfa-fetoproteína, la alfa-fetoproteína total y la D-carboxiprotrombina, ¿sí? Y con las iniciales de estas variables es que se forma la palabra Gallup.
El área bajo la curva para el diagnóstico de hepatocarcinoma fue de 0,95, lo cual es muy bueno, y 0,92 en un estudio de validación externa. Entonces pareciera que el GALAD Score, que es un kit que lo comercializa Roche, podría ser útil en la detección temprana de hepatocarcinoma. Existe una aplicación que podemos ver online y calcular cuál es el riesgo de nuestro paciente. Y también lo que se publicó recientemente es lo que se llama el GALAD-AS, que es el GALAD Score con el agregado de ecografía, que pareciera ser superior al GALAD Score en el diagnóstico temprano de hepatocarcinoma. Sin embargo, todavía faltan validaciones y estos métodos no están recomendados para screening. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el diagnóstico de hepatocarcinoma. Sabemos que en la mayoría de los pacientes cirróticos vamos a diagnosticar hepatocarcinoma por estudios con imágenes. Hay características que tiene el hepatocarcinoma que no tienen otros nódulos, y esto es un realce en fase arterial o washing, un rápido lavado o washout en fase portal, y en la fase de equilibrio tardía o de eliminación, en algunos casos podemos ver una cápsula que no siempre es visible, pero cuando está es altamente sugestivo de hepatocarcinoma. ¿Cómo sería la evaluación diagnóstica? Yo estoy siguiendo a mi paciente con ecografía, con o sin el fosfetoproteína, es un paciente cirrótico, le encuentro un nódulo que mide por lo menos 10 milímetros, y esto me lleva a hacerle una resonancia o una tomografía, y si tengo suerte encuentro las características diagnósticas inequívocas de hepatocarcinoma y hago diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, muchas veces van a encontrar en los informes de los estudios dinámicos que nos informan esto que es el LIRADS. El LIRADS lo que habla es de la probabilidad de que el nódulo que encontremos sea bueno, sea malo, sea hepatocarcinoma o no sea hepatocarcinoma. A mí en lo particular no me gusta el LIRADS, a mí me parece que o es hepatocarcinoma o no es hepatocarcinoma, y no me cambia mucho si es definitivamente benigno o probablemente benigno, ¿sí? En mi cabeza, LIRADS 5 y LIRADS 4 es lo mismo y es hepatocarcinoma. Entonces, supongamos que me viene el informe con la clasificación de LIRADS, si es un LIRADS 5 es hepatocarcinoma, y después tengo las distintas clasificaciones. El LIRADS 1 tiene un 0% de transformación a hepatocarcinoma a 24 meses, y esto por ejemplo sería un hemangioma clásico. El LIRADS 2 tiene hasta un 6% de chance de transformación maligna a 24 meses, y sería un hemangioma atípico. El LIRADS 3 tiene un grado intermedio, hasta un 15% de transformación maligna, y el LIRADS 4 entre un 46 a 70% de chance de transformación a hepatocarcinoma a 24 meses. Por eso decía que el LIRADS 4 y el LIRADS 5 lo tenemos que visualizar como que es lo mismo. El LIRADS M es cuando lo que se está viendo en el estudio de imágenes es una lesión maligna, pero no cumple los criterios para hepatocarcinoma. Si el paciente tenía un LIRADS 1, o sea, tiene una lesión que no es hepatocarcinoma y es definitivamente benigno, continuamos con el screening habitual de eco con o sin el fosfetoproteína en forma semestral. Si son estos estadios LIRADS 3 o LIRADS 2, conviene hacer tomografía o resonancia, y si hay una estabilidad de las imágenes en un periodo de tiempo de 18 meses, uno puede retornar al screening habitual. Si el paciente lo que tiene es un LIRADS 4, lo que está recomendado es o seguirlo en forma trimestral con imágenes, o si se puede hacerle una biopsia al nódulo, lo cual sabemos que no siempre es posible. A aquellos pacientes que tienen un LIRADS M, lo que conviene es biopsiarlo porque se sabe que es una lesión maligna, pero no es HCC. ¿Qué es lo que clásicamente se dice del rol de la anatomía patológica? Que en pacientes con cirrosis y nódulos mayores de 20 milímetros no suele ser necesario, porque como comentaba antes, las imágenes dinámicas suelen tener una sensibilidad y especificidad lo suficientemente alta como para poder hacer diagnóstico.
Considerar la anatomía patológica en los 4 puntos que figuran abajo. Cuando tenemos dudas diagnósticas por imágenes no concluyentes, cuando los nódulos son menores a 20 milímetros, cuando hay un nódulo hepático sin comportamiento de HCC en un hígado no cirrótico, o en los casos del IRADS4, como comentaba antes. El patólogo lo que mira es la presencia de atipía celular, la ausencia de ductos biliares, arterias no pareadas, pérdida de la trama de reticulina, pero en lo que termina basándose el diagnóstico es en la inmunistoquímica, el glipican 3, la heat shock protein 70 y la sobreexpresión de glutamina sintetasa son los puntos que se utilizan para la inmunistoquímica. Con 2 de 3 marcadores positivos, la precisión diagnóstica es altísima, del 78%, con una especificidad del 100%, y sobre todo es útil para diagnosticar o para diferenciar el HCC temprano versus nódulos de regeneración con alto grado de displasia. El riesgo de sembrado al hacer la biopsia, que es uno de los principales fantasmas que existían antes, es menor al 1%, así que no debería ser algo que nos impida realizar una biopsia hepática si es que la consideramos necesaria para el diagnóstico del HCC. Ahora bien, ¿qué es lo que viene respecto de la anatomía patológica? Sabemos que el tratamiento del hepatocarcinoma está cambiando mucho, sobre todo en lo que son los estadios avanzados. Y tener una biopsia, tener tejido, nos permitiría hacer una clasificación inmunológica del hepatocarcinoma, poder ver perfiles genéticos, expresiones de proteínas y evaluar sobre todo esto que es tan importante, que es el microambiente tumoral. ¿Sí? Sabemos que hay desarrollos de nuevas terapéuticas más allá de los inhibidores del checkpoint, que son los que estamos más acostumbrados, y tener una muestra histológica es probablemente de alta utilidad y es lo que vamos a terminar haciendo para definir los tratamientos de los estadios avanzados. O sea, la biopsia hepática nos va a permitir diferenciar el tipo de terapia sistémica en un futuro no tan lejano. Otro punto del cual se habla mucho es de la biopsia líquida. Básicamente estos son análisis de los componentes tumorales liberados a la circulación. Esto no se usa solamente en el hepatocarcinoma, sino que en muchísimos tumores se utiliza. Los tumores liberan sustancias a la sangre todo el tiempo. Son métodos que son fácilmente repetibles y esto permite un buen follow-up de los pacientes. Brinda información dinámica porque van cambiando los tumores, van mutando, van respondiendo o no a los diferentes tratamientos y esto también nos permite un adecuado seguimiento de los pacientes. La biopsia líquida también tendría una mejor performance diagnóstica, sobre todo cuando los nódulos son chiquitos. Existen diferentes marcadores como el DNA libre, células tumorales liberadas a la circulación y metilación del DNA. Sí, todos estos son puntos que se pueden medir. Se sabe que hay una buena correlación entre las CTC, que son las células tumorales circulantes, y un mal pronóstico oncológico. Así que la biopsia líquida probablemente también nos ayude en el diagnóstico del hepatocarcinoma y en dirigir tratamientos en estadios avanzados, al igual que la biopsia de tejido, que eso es algo que está en un futuro muchísimo más cercano. Respecto de estadificación del hepatocarcinoma, tenemos que saber que un paciente con hepatocarcinoma en general es un paciente cirrótico y va a tener dos grandes problemas, ¿sí? Por un lado, todos los problemas que están vinculados a la cirrosis, la hipertensión portal y la insuficiencia hepática. Por otro lado, el componente tumoral de su enfermedad, la cantidad de nódulos, el tamaño tumoral, la presencia o no de invasión vascular, la presencia o no de metástasis y los síntomas vinculados a la enfermedad neoplásica. Pero además todo esto está ocurriendo en una persona que puede tener comorbias. Entonces, si bien existen diferentes métodos de estadificación, hay un único método o un único sistema, mejor dicho, que es el que incluye estos 3 puntos. Los puntos vinculados a la cirrosis, los puntos vinculados al tumor y los puntos vinculados al paciente que tenemos y sus comorbias. Y este sistema es el sistema BCLC. Acá está la última versión de este año y básicamente, como todos ustedes saben, divide el hepatocarcinoma en 5 estadios: muy temprano, intermedio, avanzado y terminal, y linkea cada uno de estos estadios con
la primera opción de tratamiento con la mejor opción de tratamiento y la sobrevida más o menos estimada para cada uno de estos tratamientos. En el medio, los pacientes también se van estratificando según si es un paciente de alto riesgo para cirugía o de un paciente con bajo riesgo para cirugía, es decir, sus comórbidas, la enfermedad hepática que tiene, si tiene hipertensión portal o no, y el performance status de los pacientes. Ya desde el año 2018 se quitó del BCLC el score de Child como método para evaluar la hipertensión portal o la enfermedad hepática del paciente, ¿sí? Hay que ir un poquito más allá de lo que es el Child y el MEL para evaluar estos pacientes, ¿sí? En esta versión del 2022 también se incluyen dos cosas. Uno es el downstaging de los pacientes, ¿sí? Que esto lo verán en otras clases, ¿sí? Pero básicamente es: tengo un paciente que está excedido de los criterios clásicos para la transplantabilidad, le hago quimioembolización, baja su estadio en forma exitosa y se transforma en un paciente trasplantable. Esto no estaba en las versiones previas del BCLC. Y el otro concepto es la migración de tratamiento, si es imposible realizar el tratamiento del estadio que corresponde, hacer el tratamiento del estadio que continúa, ¿sí? Son los dos grandes cambios, junto con esto de quitar el child del score que ya había estado presente en la modificación previa del BCLC. Algunas diapositivas finales de conclusiones. El hepatocarcinoma es el tumor hepático más frecuente en la población cirrótica. Su incidencia es similar a la mortalidad. En los últimos años se ha visto un cambio en la epidemiología, siendo el hígado graso la enfermedad hepática crónica más frecuente. El hepatocarcinoma se puede desarrollar en un paciente con NASH aún en ausencia de cirrosis. Tenemos que recordar que la diabetes es un factor de riesgo importante para la hepatocarcinogénesis en aquellos pacientes con hígado graso. Está demostrado que el screening semestral con ecografía con o sin alfa-fetoproteína a la población cirrótica es costo efectivo. Queda pendiente evaluar y definir la costo efectividad del screening en aquellos pacientes que hayan curado su enfermedad hepática de base, ¿sí? Como el virus C con el RBS, pero hasta tanto esto se haga, el screening semestral está indicado en todo paciente cirrótico. En los pacientes con cirrosis no se suele utilizar la biopsia para el diagnóstico del hepatocarcinoma, dado que las imágenes son altamente efectivas. El rol actual de la biopsia está relegado para casos de dudas diagnósticas o para tumores que asientan sobre hígados sanos. Y posiblemente en un futuro cercano la anatomía patológica tenga un rol más específico para dirigir las terapias sistémicas. La biopsia líquida, si bien pareciera ser de aplicación más lejana, también constituye una variante interesante en el abordaje clásico del hepatocarcinoma. El sistema del BCLC es el más acorde para estratificar a los pacientes cirróticos con hepatocarcinoma, ya que combina variables vinculadas al tumor, a la función hepática, la presión portal, el performance status y las comórbidas. El BCLC estratifica a los pacientes en 5 estadios, conectando a cada uno con una recomendación de tratamiento de primera línea. Es un sistema dinámico que en su última versión incluye estos conceptos que comentaba antes de migración de tratamiento y downstaging y los cambios en primera línea para el estadio avanzado. Bueno, muchísimas gracias. A mis compañeros del Hospital Británico ya los conocen, por eso no los muestro, pero sí quería presentar un poquito al resto de la gente que me acompaña en Inmunología Buenos Aires. Muchísimas gracias y ahora comentamos en la discusión las dudas que hayan quedado. Hola, hola. Escucha, ¿está Fernando ya o no entró todavía? Estoy. Ah, ¿qué haces, Fer? Perdóname, Bien, no te veía. estoy luchando con la computadora, dame un minuto. Ahí estoy. Ahí está, ahí está. Hola Fernando, ¿cómo va? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, bien. Yo quería tomar un poquito cómo es la iniciativa. Primero, bueno, Marce lo presentó a Fernando antes de dar la charla. Yo a Fer lo conozco hace muchos años porque cuando yo era fellow de segundo año, él era de primero y compartimos muchas actividades en Favaloro.
después la vida profesional nos separó y ahora estamos trabajando de vuelta en el Británico, un proyecto de hígado ambulatorio, y para mí es un placer que me vuelva a encontrar la vida profesional, él con un poquito menos de pelo, y yo también. Pero bueno, Ya parecía difícil que yo tuviera menos pelo, ¿no? Pero bueno, pero tenés más barba. Así que para bueno, compensar. así es, Fer, gracias por la buena onda. La clase estuvo muy buena. Me gustaría ver si hay alguna pregunta. Eh, no sé si hay alguna, Marce. No, Si no, no, por vamos. ahora no Fer, estoy viendo nada los chicos. yo te voy a hacer una pregunta porque cuando leí, viste, vos mostrabas el kit de Roche. Eh, yo tenía entendido que incluía el PIPCA. Eh, no, no lo No, incluye. no, Bien. el PIPCA es, digamos, otro marcador que se suele usar, está más Sí. como asociado a lo que es trombosis tumoral y enfermedad más avanzada, por eso como que para Para enfermedad screening, avanzada, sí. claro, para screening no, Sí. en realidad pareciera que ninguno va a terminar Bien. sirviendo, por más que Roche quiera, digamos, pero no están validados lo que incluye son esas tres, el alfa-feto total, el alfa-feto L3 La y 13. la decarboxicotomía. Perfecto. Y lo interesante que cuando vos mirás ECO y ese kit, tiene un área bajo la curva de 98, de Sí, 0,98, es decir, le pega a todos los métodos, a todos los tumores, ¿no? Los detecta. sí. ¿Vos Sí, tenés idea del... el Galadas es el que más se vendría a Sí. imponer, mostró superioridad sobre el Galad común. También estás agregándole la imagen, ¿no? La ecografía. Pero que no sé qué me vas a preguntar, perdón. No, si tenés idea del costo, porque, No. a ver, la verdad, viste, y esto es una pregunta que hace 10 millones de años que le hacemos, que es si agregamos alfafeto o no al método ecográfico. Y de repente aparece un kit Sí, que no solo mete el alfabeto, sino mete el subtipo 3. sí, el alfabeto tiene sus modas. Yo la verdad que no la pido, solo cuando aparece un nódulo ahí la pido para el Bien, seguimiento. No sé el costo. Bueno, en mi otro trabajo en inmunología estábamos en un prepandemia, te estoy hablando, estábamos involucrados en un trabajo, digamos, como validación externa le quedaría grande en realidad, digamos, no sería exactamente eso, pero sumándonos a una iniciativa que estaba para validar un poquito el Gallup Score, pero bueno, después la pandemia y los costos y los problemas de varios en el país hicieron que abandonáramos el proyecto, por lo menos por ahora. No sé si después nos subiremos de vuelta o no, pero es lo que más viene sonando como cosa diferente para hacer, por eso lo mostré. sí, 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 En la realidad todavía estamos lejos. perfecto. Y en relación a la biopsia líquida, que es algo, vos sabés que yo hace ya 4 o 5 años había pensado en hacer algún trabajo con citometría de flujo, hasta que aparece la biopsia líquida, ¿no? Con el DNA decarboxilado, si mal no recuerdo, no me acuerdo cómo se llama, o metilado. Hay dos, está la metilación del Claro, DNA y la CTC, que son las células esto, tumorales, que se claro, usa para puente. el metilado era. Sí. El metilado. ¿Vos cómo ves la aplicabilidad de eso en, en la práctica, ¿no? Porque No, hoy lo veo lejos. Me parece hoy que en es una opción, investigación. sí, me parece que es una opción interesantísima. Y la verdad, digamos que me parece que por ahí, por las características de nuestros pacientes, creo que en hepatología venimos como medio tarde en todo lo que es Sí, tratamiento del tumor. Digamos, hubo una acelera impresionante en los últimos 3 o 4 años, pero para los tumores ya se está usando y se usa mucho más y se le presta mucha atención tanto al tumor como al tejido circulante peritumoral, circundante, no circulante, y la biopsia líquida es una cosa que suena mucho también para otros tumores, sobre todo gastrointestinales, pero me parece que la aplicación de eso en la práctica cotidiana todavía es ciencia ficción. perfecto. Marce,
Hay dos comentarios, una pregunta y un comentario. Eugenia de Neuquén dice, muchas obras sociales piden a los oncólogos la biopsia de lesión para solicitar el tratamiento, es a tener imágenes compatibles con HCC. No sé si también es tu experiencia, Fernando, que Sí, esto lamentablemente es, tenemos esto. a ver, es la historia de siempre, desde los que somos más viejos, desde la época del sorafenib, estaba esto de si me dan la medicación o no, si me permiten la quimioembolización o no, dependiendo si tengo. La realidad es que hay que tratar de hacer como una nota que sea contundente, digamos, y explicando esto. A mí una vez me acuerdo que me negaron un sorafenib. En Favaloro estaba mucho la tendencia del patólogo de poner como diagnóstico hepatoma. Y la respuesta del auditor fue que la terminación OMA era benigna, o sea, como sacada del Robbins, ¿no? O sea, OMA era benigno, entonces que no. Entonces, claro, la respuesta a eso es que el melanoma también es benigno. Sí, el comentario este es válido y es aplicable siempre, y siempre está esta situación. Hay que intentar sortearlo, digamos, como se pueda, porque la verdad es que no siempre tenemos el acceso a la biopsia, depende del lugar donde uno trabaja, si está la posibilidad de biopsiar al paciente o no. Sí, Y me después, gustaría, perdóname Marce, me gustaría agregar a lo que dice Fer, que es un poco de aprendizaje también para nosotros. No sé si la que hizo la pregunta es Eugenia Sandoval, que de Neuquén. estuvimos con Euge en un Zoom hace 48 horas. Y bueno, yo estoy conociendo un poquito la realidad de la Patagonia con los auditores y demás. Y yo creo que el problema de lo que piden los auditores se basa en la falta de conocimiento. Porque, y eso Fer lo decía recién, nosotros hemos convivido con esto desde el año 2005 en adelante, o 2007, que era, ponele 2007, 2008, empezaron los primeros sorafenib. Entonces vos le pedías la droga y te decían biopsia para diagnóstico. Y ahí le teníamos que explicar que es un tumor hipervascularizado, que realza en fase arterial, que lava en fase tardía, que puede tener cápsula. Y como decía Fer cuando le dice que no le gusta el LIRAD, bueno, es bastante complejo adaptarse al LIRAD cuando todos los viejos que hacemos hígado sabemos que un tumor en un cirrótico que realza en fase arterial y lava es un hepatocarcinoma, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, Sí, hoy está claro, perdón, hoy está claro que no hay que biopsiar para hacer diagnóstico de esta enfermedad. Y Fer muy bien lo explicó, que hay un subgrupo, un nicho, donde vos decís, bueno, en este nicho tenés un rol de la biopsia como mandatoria, pero después en el resto no. Fer. no, sí, totalmente. Y te iba a agregar que incluso el LIRADS en realidad surge para poder estandarizar los informes para los estudios de investigación que se hacían Exactamente. inicialmente, entonces para decir, bueno, hablemos todos su mismo idioma, si tiene estas características es un LIRAD 5, si no es un LIRAD 4, pero en la realidad antes de eso, digamos, no corría esa clasificación y todos nos basamos por el realce, el lavado y la presencia no de cápsula en el contexto de cirrosis. Así es. Tu micrófono se roza con tu buzo y parece que... Ah, perdón. No, ¿El, otro el Fernando. mío? Me parece que sí. El otro día me dijeron las chicas lo mismo. Sí, sí. Me dijeron, me dijo Ana Saracho y Steffi del cruce me dijeron lo mismo. Que ya parezco viejo, pues me roza el micrófono. Dos cosas. Entonces, corona también sería un tumor benigno también, porque termina parecido. Claro, y bueno, depende quién lleve la corona, puede ser benigno o maligno. Y lo que a mí me preocupa, ya como un médico de hospital público, ¿no? Es que no importa el método, creo que la deuda más grande que tenemos es que los pacientes no vienen a los controles a los 6 meses, digamos. Cuando nosotros revisamos y revisamos con José Deves algunos datos de Latinoamérica y después lo ves con los datos de veteranos de Estados Unidos que son pacientes particulares, un cuarto de los pacientes hace este minué que nosotros repetimos como un rezo laico. Cada 6 meses viene el paciente. Digo, yo creo que, estoy seguro que tenemos que hacérsela más fácil, con menos autorizaciones y con estudios de mayor calidad, ¿no? Porque, Sí, totalmente. como decía vos, Fer,
Fer Cruz. Estamos lejos del ideal, súper lejos. Los diagnósticos los hacemos. Mira, estábamos viendo ahora en las internacionales clínicas 5 casos en los últimos 5 meses de pacientes descompensados sin aparente causa que aparece un hepatocarcinoma subyacente. Ninguno había estado en screening tal cual reza el libro, ¿viste? Y cuando Mira, hicimos la encuesta en médicos clínicos, la respuesta fue menor, casi cero, de si conocían que había programas para hacer screening y cómo era el programa. Así que tenemos mucho que predicar, me parece, en clínica también y mejorar la adherencia. La adherencia nuestra fue, cuando lo medimos post pandemia, alarmante. Digamos. Un parte de los pacientes hacían lo que hacían, ¿no? Nos iba muy, muy mal. No sé si en el medio privado donde trabajan ustedes, o Marce, Sí, vos hacer una cosa mixta, es como si los tipos vuelven. Y yo lo que opté por terminar de hacer es, lo cito a los 4 meses porque sé la burocracia del hospital público, sobre todo para conseguir los estudios, que sé que 2 meses le va a llevar, 2, 3 meses le va a llevar conseguir una buena ecografía o un estudio por imágenes, entonces me lo cito antes. Y yo, siempre los cargo porque les digo, mira, el hígado es tuyo, o sea, si vos no venís a los 6 meses, el que vas a tener problemas sos vos. Opté por eso porque la verdad es que es tremendo y es frustrante. yo tuve una experiencia interesante. Trabajé un tiempo peripandemia, o sea, intra y post inmediato, a distancia en Fundación Sayani, que es una fundación del norte, que es de Jujuy, que atiende a pacientes con enfermedades hepáticas, y presenté un trabajo, de hecho, en el Congreso Argentino, en el último. En la pandemia se cortó la atención médica en casi todos lados. Sayani, como era online, siguió el sistema, y comparé a los pacientes de una obra social sindical en la cual yo trabajaba, que se cortó la atención médica, versus los de Sayani, en cuanto a adherencia, continuación de los controles, y por supuesto dio significativo a favor de Sayani, digamos, y la diferencia no solo radicaba, digamos, en que eran por ahí menos pacientes, más fácil, sino en una cosa más personalizada, que obviamente no se puede hacer en todos los ámbitos, pero llamar por teléfono, que es lo que se hace también en el hospital de veteranos, se contacta a los pacientes, es otra infraestructura, es otra realidad. Acá los tendríamos que llamar nosotros, no va a haber una secretaria o una enfermera llamándolos, va a ser el médico que le va a mandar WhatsApp o mail, y en algún momento nos aburrimos de esto, tenemos 1000 cosas para hacer y lo dejamos de hacer. Pero la adherencia es fundamental, y pasa con algo también más básico como la vacuna de la hepatitis B. Son 3 dosis, y ¿cuánto se dan las 3 dosis? Bueno, eso yo lo digo como un rezo laico. Fernando y Marcela están cansados y los alumnos de escucharlo. En el hospital de clínicas termina la tercera dosis el 20%. ah, En el vacunatorio del hospital, ¿no? Que es donde los... Pero me parece que empezar a medir estas cosas nos va a poner en realidad que las estrategias tienen que ser distintas, Sí. como fue la revinculación con virus. a mí me Sí. gustaría, para cerrar antes de seguir con las preguntas, hacer un comentario, porque nosotros le venimos pegando mucho al screening o detección precoz, y esto se basa en un trabajo que es del año 2016, de un tipo que se llama Goldberg, y que el flaco lo que decía es que se detectan por screening el 16% de los tumores. Lo que pasa es que ese dato es muy duro, ¿no? Pues decís, detectás solo el 16% es un suicidio. Lo que pasa es que después empezaba a mirar quién lo seguía a ese paciente. Y ahí aumenta la curva dependiendo de qué especialista lo mira. Entonces, que es un poco lo que nos pasa también a nosotros ahora, es decir, los que hacemos trasplante, los tumores avanzados en general llegan de no especialistas. O tumores más grandes donde todavía le podés ofrecer un tratamiento curativo. Y las detecciones más tempranas en estadio 0 o en estadio A son de especialistas. Entonces yo creo que
hemos hecho algo bien, que es educar a los especialistas, pero no hicimos algo bien, que es enseñarle a los clínicos que tienen que pensar, porque probablemente muchos cirróticos están dando vuelta por los clínicos y, y que llegan tarde, ¿no? Pero bueno, son datos interesantes. Yo les voy a contar dos cositas puntuales. Una, bueno, la sociedad hizo una encuesta durante la primera etapa de la pandemia y más del 75% de los pacientes de los médicos que se encuestaron, que fueron 118 de todo el país, bueno, más del 75% no cumplió con los métodos de screening adecuados. Pero peor aún, más del 60% no hizo los tratamientos que tenían indicados sobre el cáncer. Entonces, llámese cirugía, ablación o quimio, que eran los tratamientos alternativos al trasplante, ¿no? El trasplante, los pacientes entraron en lista y después van a ver en la próxima clase que se les estiró el tiempo medio de espera en lista, pero no mucho más. Pero bueno, eso es lo que quería comentar. Totalmente de acuerdo. Hay que mejorar Bien. con las herramientas. Hay dos preguntitas ahí que están piolas, ¿no? Sí, Catherine pregunta si el HCC siempre eleva la alfa-fetoproteína. No, la respuesta es no. Bien. Y Julio Hook, si el NASH es la etiología más frecuente de HCC y en qué pacientes como el NASH está indicado el screening de HCC. Si hay algunas características epidemiológicas en los pacientes con NASH que permitan hacer énfasis en el tamizaje de estos pacientes. Creo Sí, que a ver, esto fue justo es muy amplio. una pregunta, digamos, que de hecho es el título de un trabajo. María Rey lo tuvo que contestar esto para un congreso de la TTS hace unos años. La verdad que hoy no hay una recomendación de a qué pacientes con NASH, cuál sería el subgrupo. No es costo efectivo hoy evaluar, o sea, seguir con screening periódico semestral a todos los pacientes con NASH. Hoy se recomienda solamente en los pacientes que tienen F4, que tienen cirrosis. Sabemos que un paciente que tiene NASH y que tiene diabetes va a tener mayor riesgo de desarrollar el hepatocarcinoma, va a fibrosar también más rápido. Si vos me decís un paciente que tiene NASH, diabetes y F3, ¿le hago un screening o no? Y yo, mi paciente individual del consultorio, y le voy a pedir una eco. Sí, seguramente le voy a pedir una eco semestral, porque F3 y F4 en la cabeza tiene que ser lo mismo, ¿no? Somos hepatólogos, tenemos que entender la cuestión como si tiene enfermedad hepática avanzada o si no la tiene, pero recomendación así como política de salud, no hay, se recomienda solo para los estadios cirróticos. Y también Julio dice, en los pacientes con hipertensión portal, ¿hay algún valor promedio por encima del cual permita sospechar HCC para estrechar la vigilancia en estos pacientes, ¿no? Sí, hay un valor que está en el último consenso del Divaveno. Fer, podemos no tenés más claro cuál es el punto de corte, que estás más... yo estoy empezando con fibroscanting, muy rudimentario todavía, pero sí hay un punto de corte en el cual hay mayor chance de HCC. Mirá, los primeros trabajos, que son asiáticos, decían que por arriba de 46 kilopascales aumentaba el riesgo. Es decir, que en esos tipos había que ser más estricto en la observación. Que eso yo, cuando hacía los informes, te estoy hablando de eso hace 5 o 6 años, cuando recién arrancaba, ponía los informes, ponía mayor riesgo de HCC, y no ponía nada más porque tenía miedo, viste, que el paciente se infarte. Pero ahora Baveno lo sacó y dice que el límite de corte es 40. Cuando vos tenés más de 40 kilopascales, aumenta el riesgo de cáncer. Y eso tiene una explicación, porque los septos de fibrosis son más grandes, hay más isquemia y hay más metabolismo anaeróbico y producción de radicales libres, es decir, que favorece el microambiente de desarrollar tumores. Y por eso en los que tienen más de 40 kilopascales habría que mirarlos de cerca. Bien. Después, Juan Argueta pregunta, tengo una duda en relación a la aflatoxina B1. ¿Existe ya un kit que puedas aplicar
¿qué tan trascendente podría ser en países con base alimenticia de maíz asociado a NASH? Bien, la pregunta es si hay un kit. Y bueno, No. después se explica, se tiene la percepción. Las aflatoxinas, digamos, es una Bien. contaminación que se produce de los cereales Sigo con la cuando se pre- almacenan por una variante del Aspergillus que los produce. No hay un kit que incluya esto, por lo menos que yo conozca, pero sí se sabe que las aflatoxinas generan una mayor hepatocarcinogénesis en aquellos pacientes con hepatitis B crónica. Hay algunos trabajos de Perú que muestran esto, y no está tan demostrado en otra población, o sea, virus B negativo. Y en Bien, Asia, bueno, ¿no? La recomendación es siempre la misma, es a los pacientes cirróticos son los que hay que screenear, por ahora no está demostrado que hay que avanzar hacia otras poblaciones. Después está lo que cada uno hace individualmente en el consultorio, según la experiencia o el olfato que uno tenga en ese momento. Bien, y sí, respondiste la otra pregunta y después preguntaba, bueno, ¿cada cuánto screenías a este tipo de pacientes? Siempre es semestral. El screening en brechas más cortas no tiene costo-efectividad y brechas más largas tampoco. Una cosa es screening y otra cosa es seguimiento del nódulo, ¿sí? O sea, yo puedo estar haciendo screening, detecté un nódulo, le hago una reso, me lo informan LIRATS 3, no sé, no es un hepatocarcinoma. Ese paciente ya no queda en screening, ese paciente queda en vigilancia del nódulo que ya está detectado, y a ese paciente no lo voy a seguir con ecografía cada 6 meses. Es un paciente que lo voy a seguir con imágenes dinámicas, probablemente resonancia, y con un periodo más corto, cada 3 o cada 4 meses. Perfecto. Y no tengo ninguna pregunta más, no, ni me llevo ninguna pregunta más. No, a ver, hay una, me parece, Ahí ¿no? sí. Dice, ¿tiene utilidad la resonancia como screening de HCC y cuándo realizarla? Nos pregunta En el Carlos mundo ideal, Sánchez. en el mundo ideal estaría buenísimo, lo que pasa es que es muy caro. Finalmente, digamos, si uno no trabaja en un lugar especializado donde tenga ecografistas que estén acostumbrados a ver esto, no sé, centros, digamos, que estén acostumbrados a ver patología hepática, terminás pidiendo una resonancia por año. Me acuerdo del curso de Villamil, que era un amigo por año, bueno, salía una reso por año. Digamos, me parece que te terminan obligando a hacer esto porque el que hace la ecografía no siempre tiene experiencia, ve hígado, ve riñón, ve tiroides, y no está acostumbrado a ver absolutamente nada en general. En centros especializados uno sigue con ecografía, pero no sería costo efectivo hacer una resonancia cada 6 meses. Estaría buenísimo que sí, pero no. Quería hacer un comentario. La pregunta de Carlos probablemente tenga una suspicacia, que es que el año pasado en el Journal of Hepatology salió un artículo de screening con resonancia. El tema es lo que decía Fer, que sale más cara. Entonces lo que ellos planteaban es hacer T1, T2, difusión, sustracción grasa, pero no meter contraste. Entonces con eso ellos planteaban que la eficacia diagnóstica comparada con la eco era mayor y la sensibilidad diagnóstica era mayor. Y eso se planteó, pero hasta ahora no hubo más recomendación sobre eso. La verdad que, como dice Fer, la sensación que uno tiene es que, salvo que tengas mucha confianza en el ecografista con el que trabajás, un estudio dinámico al año se lo morfan. Y no hay chance. Es muy interesante porque cuando nosotros empezamos a trasplantar en el británico, a todos los pacientes en la evaluación decidimos hacerle resonancia, sin que tengan hepatocarcinoma. Y la tasa de detección de hepatocarcinoma en el momento de la evaluación y el número de trasplante por hepatocarcinoma en el británico subió así, a tal punto que era el 40% de nuestros trasplantes eran cáncer.
o 44 llegó a ser. Entonces es como que hay algo que es lo mismo que en virus C se habla, esos tumores perdidos, que son lesiones tan chiquitas o escondidas, segmento 8, pegado al diafragma o atrás en el fondo pleural, en el saco pleural, que ahí tenés interferencia del aire siempre. Por ahí esos tumores los detectás antes y tenés más posibilidad de aplicar terapias curativas, pero bueno, es probablemente... a ver, o el futuro viene el eco contrastado o nos vamos a un estudio de mayor especificidad y sensibilidad, pero por ahora es lo que tenemos. O pagarle bien a los ecografistas, que estaría Claro, buenísimo. que abran los ojos. Sí, pero los costos de Argentina son risueños para ecografía, digamos. Nosotros estamos con ese gran problema hoy, si como liderando un servicio, vos decís, tengo que contratar un ecografista para gastro ad hoc, por lo que dice Marcela. Tenemos casi 600 cirróticos en seguimiento. Sé que estamos haciendo mal el screening porque estamos tercerizando ecografía en lugares que son de muy baja calidad, chotísimos, digamos, y que los nuestros no alcanzan, por lo cual nos faltan brazos pero Tengo la rezo tengo está... una consulta. En estos centros donde no tenemos, como decía Esteban recién, una buena ecografía, ¿no adquiere más relevancia la alfa-fetoproteína? Vos recién, Fernando, nos decía que nos decías como que vos no lo honesto porque tenés acceso a buenos lugares para ecografía. ¿Qué pensás con respecto a esto? Mira, a mí el alfafeto no me gusta. Entonces yo creo que si tengo una mala ecografía y le sumo el alfafeto, tengo dos problemas. O sea, tengo una mala ecografía y tengo un mal método, Claro. que es el alfafeto. El alfafeto me parece, porque sobre todo el origen viral, o sea, tenés, digamos, subas transitorias del alfafeto casi todo el tiempo, que la mayoría de las veces no son significativas, no están indicando nada. Si te vas a guiar por eso, vas a terminar seguramente haciendo un estudio por imágenes dinámico, etc. Yo en los lugares donde, no trabajo en todos los lugares premium para nada, y en los lugares donde no son premium, digamos, y la ecografía es mala, termino pidiendo resonancia una vez al año, que me da mucho más confianza, porque el alfafeto, aunque me dé alta, voy a terminar en una imagen. O sea, todo termina en la imagen, digamos. Buenísimo. ¿Vos, Fer, tenés algo? No los escucho. ¿Me escuchan? Yo te escucho medio como cortada, y acá lo puede veo ser. como frisado. Me parece que es el mío, ¿no? Te frisás por momentos. Y pongo la ventana abierta. Debe ser eso. En frío congelo la señal. No estamos de 10. Aparte son las 7 y 7, así que es un buen momento para hacer un descansito de 10 minutos, si les parece bien. ¿Puedo tirar un chivo? Dale. No, que quería invitar a los alumnos a los que les interesa el tema de hepatocarcinoma. En noviembre vamos a hacer un preceptorship sobre el tema. Así que bueno, si alguno está interesado, me contactan y lo sumamos al listado. Nada más. Bueno, Fer, te quiero agradecer. Muchas gracias por la invitación. Te quiero agradecer mucho la buena onda y chicos, bueno, hay 106 enganchados ahora, ¿eh? Tenemos 190 en el curso, así que venimos bien. Bueno, nada, váyanse a tomar la merienda y en 10 minutos nos vemos, si les parece. Bueno, Chao, Fer, gracias. Chao, Gracias, Fer.